no estamos hablando de lo mismo. Y en esto también hubo un estudio que hicimos, un análisis que hicimos las universidades, que cuando las mujeres están en proceso de formación, por alguna razón que queremos identificar, son mejores alumnas. Cuando nosotros hemos hecho un pequeño análisis pensando en todas las universidades premiamos a los mejores alumnos y decimos, ¿cuántas de tus premiaciones son mujeres y cuántos son hombres? Y ahí vimos que la mayoría eran mujeres, estábamos como el 70-75% de mujeres que eran mejores alumnas. Y dijimos, sería muy importante hacerle seguimiento a esa alumna si logra en la vida profesional tener trabajos adecuados a su formación. Y ese es un desafío que hemos identificado. Este es un gran problema, como en todos los países de Latinoamérica. 7 de cada 10 mujeres de algún momento de su vida han sido víctimas de abuso sexual. Bolivia es considerada el segundo país de América Latina con más altos índices de violencia sexual. Era increíble, a principio de año estábamos como por 12 de enero y teníamos ya 20 y tantos feminicidios. Entonces, y solamente hablando de feminicidios, porque la violencia sexual además han nacido nuevas leyes. Tenemos la ley que les voy a mostrar a continuación, la ley contra la violencia, y esta ley solamente ha detenido el 0.04% de este tipo de violencia. En las leyes tenemos una de las mejores leyes analizada en varios estudios, pero en la práctica es donde creo que ahí vamos. El acceso a la justicia, justamente cuando hablamos de las mujeres, la ley que penaliza es la 348 en contra de la violencia, el decreto supremo 2145 garantiza fuentes de financiamiento para su implementación. 12.337 causas registradas en el 2013 y la gran mayoría de las denuncias quedan pendientes sin sentencia. 1.134 alcanzaron un nivel de imputación. Entonces, esto también tiene que ver con nuestro sistema legal, con lo lento que es y todo eso. Esa es la ley de las que les conversaba, es la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y cuando la lees es muy linda. Es realmente muy buena ley. Ha sido pensada en todo lo que se podría hablar desde el acoso, o sea, todo está escrita muy bien. El problema está en su ejecución. La ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación de las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción de agresores. Entonces, como se ven, está sumamente integral. Su problema es, creo, la ejecución. Y esto nos da la relación de los feminicidios en Bolivia, cómo han ido creciendo los feminicidios. Tal vez en algún momento se puso a debate, y les ha ido a pasar también a ustedes, que es porque el término apareció, es porque ahora ya el matar a una mujer es distinto y todo eso, pero para tomar en cuenta, les puse 2 notas de periódicos que tenía. Bolivia registra 20 feminicidios y 20 infanticidios y 35 feminicidios este año, el 29 de abril de este año. O sea, no estábamos, y eso que aquí estaba como que el principio de año fue un boomerang, todos los días en las noticias era un feminicidio. Y en el Correo del Sur dice que la policía registra 35 feminicidios en lo que va del 2020, 4 durante la cuarentena. Esto fue el 21. Es que tengo aquí para poder ver el 21. Entonces, esto era el principio de la cuarentena.
Esto nos ha mostrado de que el problema de violencia es muy importante. Es uno de los temas más importantes que debemos los bolivianos comenzar a trabajar y sobre todo en la prevención. Y cuando hablamos de prevención nos toca mucho a las universidades. Cuando se hicieron los estudios de prevención de violencia, es la época de los novios, de los enamoramientos, que es nuestra comunidad que está en la universidad, en la que debemos trabajar para prevenir. Así es como nace, bajando con todo lo que les comenté de realidad, vimos la necesidad de tener un observatorio específicamente en la temática de género. Las universidades habíamos trabajado en algunos aspectos, pero no conjunta. Y les comento cómo nace. ONU Mujeres tiene un programa que se llama He4She. Se acerca a una de nuestras universidades, específicamente a UTEPSA y a UPSA, creo. Se acerca para hablarnos de este programa y que hagamos algunas actividades para promover las nuevas masculinidades en las universidades, a través de promover que los chicos firmen este programa que se llama He4She. Aprovechamos eso y comenzamos a reunir a las universidades a través de la Asociación de Universidades Privadas. Cuando tuvimos la reunión dijimos, podemos llevar esta reunión a la Asociación de Universidades Privadas. En ese tiempo mi rector era presidente, y lo llevamos hacia NU para que el programa llegue a todas las universidades. Pero como Santa Cruz es una ciudad, es ahora la ciudad universitaria con más de 15 universidades, con 2 millones de habitantes, tenemos bastantes universidades. Entonces creemos importante la participación de la Universidad Gabriel René Moreno, que en Santa Cruz, Bolivia, es la universidad pública y tiene alrededor del 60 al 70% de la comunidad universitaria en sus aulas. Entonces era muy importante de que si trabajamos con universidades, tengamos que añadir a la pública. Y también, también pensamos que era importante añadir a otras 2 universidades, que es la católica, que es de régimen especial, no es pública ni es privada, es de régimen especial, y a la Universidad EMI, que es la Escuela Militar de Ingeniería. Bueno, la Escuela Militar de Ingeniería tiene un proceso mucho más burocrático y todavía estamos trabajando en su inclusión, pero actualmente somos todas esas universidades. Bueno, empezamos con todas, que la UPSA, que es privada, nosotros UTEPSA, la Gabriel René Moreno, que es la universidad pública, y que les decía que tiene el 60%, 70% de la comunidad universitaria, la UniFrance, Domingo Sabio, UDABOL, católica, que es especial, NUR, privada, evangélica, privada, ecológica, UDI, CEBOL, actualmente también está la UNO y esta Cumbre. Entonces, todas estas universidades, lo que hicimos, muchas reuniones, les pongo algunas fotos de muchas reuniones, para ver cómo podríamos trabajar género transversalizándose en aula, pero de una manera muy integral. Y así es que como nace el observatorio, los rectores firman un acuerdo, y están los rectores de públicas privadas, firman un acuerdo en el que se comprometen a establecer un observatorio que pueda trabajar la temática de género en prevención de violencia, en atención, en promover la igualdad en el campo docente, administrativo, autoridades, etc. Y firman este acuerdo. Y se posiciona a un primer directorio. En este directorio está la Universidad Pública, que es secretaría. Este es el primer directorio. Yo en ese directorio era vicepresidenta, la UPSA era presidenta, UniFrance era tesorero, y la Domingo Sabio estaba como comunicación. Entonces, este es el primer directorio que ante los rectores se comprometen a hacer un trabajo para implementar el observatorio. Esto, soy re mala para las fechas, es el 15 de marzo del 2015 que
que se posesione este primer directorio y hacemos un plan de igualdad de oportunidades y trato para hombres y mujeres del Observatorio de Género de las universidades públicas y privadas de Santa Cruz. Presentamos un plan. Este plan tenía los objetivos, ¿no?, de impulsar una cultura que promueva la equidad de género en los distintos ámbitos de la comunidad universitaria de Santa Cruz, promover políticas institucionales de las universidades que incentiven de manera integral la equidad de género, promover a través de la investigación la lectura constante de la sociedad cruceña en temas referidos a la equidad. Les comentaba en un principio que lamentablemente en datos actualizados, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos, no están, no los actualizan constantemente. Hay una organización que depende de la Policía Nacional, que se llama FELCB, que es la Fuerza de Lucha contra la Violencia, que ellos tienen los datos de las denuncias que se hacen en municipales y nacionales, y lamentablemente no tienen un sistema que los ayude a tener el dato actualizado y sistematizado. Actualmente los estamos ayudando a que eso se haga en una plataforma y que todos los bolivianos podamos acceder a datos actualizados, sistematizados. Esto a través de una carrera de sistemas les está ayudando a hacer esta plataforma. Impulsar actividades de conciencia y sensibilización sobre temas referidos a la promoción de equidad de género y prevención de violencia. Nuestra misión: impulsar una cultura universitaria que promueva la equidad de género en todos sus ámbitos. Y nuestra visión: universidades en las que esté institucionalizada la equidad y la igualdad de género, se presente una disminución significativa en los indicadores de violencia de género y se alcancen las políticas universitarias de equidad, inclusión, respeto a los derechos de las personas. Creo que es importante mencionarles que una de las cosas que sí hemos hecho en este camino, cuando fuimos estructurando, como les comenté, somos actualmente 14 universidades, y de estas 14 universidades hay públicas, privadas, régimen especial, y por ende hay universidades que tienen sus bases religiosas. Entonces se decidió de que cada universidad puede trabajar la temática de género de distinta manera. Hay universidades que trabajan bidireccional y la mayoría decidió que como observatorio trabajamos bidireccional, relación hombre-mujer. No trabajamos las temáticas de identidad de género. Sin embargo, si una universidad decide hacerlo y pide apoyo a las otras, se trabaja, pero no desde el observatorio, porque es algo que se decidió entre los directivos. Entonces, se lo menciono ahora porque en algún momento también lo había mencionado, pero siempre ponemos eso muy claro porque estamos todavía pasando por el proceso de que vayamos adecuando las políticas. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Estamos bien? No sé si alguna persona tiene alguna consulta, algún comentario, pregunta. Puede, como dijo Lorena, interrumpirla y así dialogamos, o luego, como quieran. A ver, pues, hola, soy Lulu. Buenos días. Buen día. A lo mejor me gustaría saber dos cosas. Una es, en esa perspectiva de género, cómo introducen el tema de masculinidades, ¿no? No sé si más adelante se vaya a retomar. Hace poco en un curso aquí en México de Hombres por la Equidad, y justamente estaban como abordando la complejidad del tema de hablar de nuevas masculinidades y planteaban como esa cuestión de hablar de no la violencia directamente, ¿no? O sea, como que de alguna manera las campañas y lo que se ha generado no se ha generado como este hablar de violencia, pues de manera directa, ¿no? Y lo otro es, hablas aquí de indicadores, entonces, ¿cómo miden los indicadores? De repente un poco, a lo mejor desde la experiencia es como esta parte del no acercamiento, de todavía una cultura del miedo, de un tema institucional
que de repente no ayuda, ¿no? Entonces, me gustaría también como conocer esta parte de cómo han hecho los acercamientos para esta medición de indicadores. Gracias. Perfecto. Perfecto, sí. Les voy a comentar un poco de lo que hemos hecho con masculinidades y cómo hemos ido identificando los indicadores. Por eso les mencionaba de que trabajamos mucho la bidireccionalidad en la relación hombre-mujer y la equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora lo que le llaman la IMH, la igualdad entre hombres y mujeres. Primero, bueno, como voy respondiéndote esa pregunta en el transcurso de porque está en el proceso, les comento que decidimos trabajar las 4 entre los miembros del observatorio delegados por cada pilar. Y tenemos el pilar de la docencia, de la gestión de la interacción y de la investigación. Obviamente que un observatorio tiene que trabajar mucho investigación, pero creíamos importantes que no podíamos pasar de trabajar en estos 4 pilares que son los de la educación. Es más el trabajo que hicimos con las autoridades, si bien desde el principio nuestros rectores y rectoras en Santa Cruz se subieron al proyecto fácilmente y fueron impulsores del proyecto del observatorio. La idea era conformar la Universidad la Comisión de Igualdad y Trato de Oportunidades, que cada universidad tenga su propia comisión para trabajar internamente la gestión interna en cada universidad. La universidad destine un presupuesto para la aplicación del plan de género que esté en su POA, que sea, y eso ha sido mucho trabajar entre nosotros los pares. Yo soy jefa de responsabilidad social en UTEPSA, entonces yo trabajo mucho con mis pares que son jefes de otras universidades, llámese interacción, responsabilidad social, o el área que derivó la universidad. No te pasó esto. Trabajamos muy en red para hacer de que nuestros POAs tengan el presupuesto y mandar a los rectores, es decir, recuerden que estamos haciendo esto. Tenemos rectores que son para nosotros y rectoras líderes en este proceso, y tenemos rectores que tenemos que apoyar más a nuestros colegas, pero la idea es que esté en tu POA. Transversalizar el enfoque de género con el fin de transformar el esquema de pensamiento, que eso es un trabajo constante, pero que está estipulado, y detectar y prevenir el acoso y abuso sexual, así como la violencia de género. Este ha sido uno de los pilares para nosotros, el trabajar la detección y el trabajo del acoso. En Bolivia no tenemos, la ley que les mencionaba, está estipulado el acoso, pero no hay algo tan específico de un reglamento en contra del acoso y por lo tanto tiene que pasar por un proceso muy largo para ser penado por ley. Hemos tenido ejemplos de personas que han hecho el acoso, hemos tenido pruebas, pero no pudimos avanzar. Entonces, para que tengamos que avanzar en contra del acoso, tenemos que tener un reglamento en cada universidad, y este reglamento tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación en el caso de las privadas para que se pueda hacer un proceso interno. Entonces, ese ha sido nuestro gran... lo primero que hicimos es que los rectores firmaron un acta de compromiso para tener un reglamento interno contra el acoso. La universidad pública, al tener el 70% de la comunidad universitaria, obviamente es la que tiene muchos problemas en acoso. Las universidades privadas también, obviamente, porque no está ajeno, pero es menos el porcentaje por la cantidad de personas. Y bueno, también hay una ley en Bolivia que no puedes despedir a las personas. Entonces, recibes una denuncia de acoso y no puedes despedir al docente. Buenos días. Entonces, tienes que hacer un proceso interno para tener un reglamento, y esta situación es la que nos llevó a que primero comprometamos a los rectores de manera pública ante los medios
de comunicación en que tener un compromiso, en tener un reglamento. Todavía no tenemos el reglamento porque tenemos que tener 3. El reglamento de universidades privadas, el reglamento de universidad estatal y el reglamento de universidades como la Católica y la EMI, que son universidades de régimen especial. Lo que se hizo fue que hemos hecho un convenio con CECI, CECI, la cooperación canadiense, y nos han ayudado a redactar parte del reglamento, y ahí se nos vino la pandemia. Pero bueno, nosotros en Bolivia, antes de la pandemia, más o menos el año pasado, a fines del año pasado, tuvimos un paro para Santa Cruz de 21 días. 21 días que no fuimos a trabajar pidiendo la renuncia del presidente de la República. Entonces, eso también nos frenó mucho porque nuestros cooperantes canadienses tuvieron que retirarse del país. Y cuando ya estábamos comenzando a levantarnos de esos 21 días, nos viene la pandemia. Entonces, ahora estamos trabajando en línea para tener estos reglamentos y que sean aprobados por el Ministerio de Educación. Parte de nuestra cooperación con CECI justamente fue, que era lo que me preguntabas, era trabajar masculinidades, que era el tema que teníamos que introducir a las universidades. Para nosotros, el trabajar masculinidades, una de las fortalezas que tuvimos fue la cooperación de CECI, de Canadá. Tuvimos un especialista, él es Álvaro, especialista en IMH, en igualdad entre hombres y mujeres, y él nos vino a dar un curso a las autoridades, a los rectores, sobre masculinidades y cómo deberíamos trabajarlo, cómo debería hablarse de este tema, porque ya no podemos solo las mujeres estar hablando de prevención de violencia, sino que los hombres son los que tienen que trabajar más este tema junto con nosotros y construir juntos esto. Entonces, una de las fortalezas para trabajar este tema con las autoridades fue sí, lo hicimos en un conversatorio en que los presentes son rectores y administrativos y docentes de mandos medios en las universidades, bueno, también alumnos, ¿no? También hicimos mucha gestión con los rectores, les muestro algunas, perdón, dime. Sí, es que acá, bueno, Jesús levantó la mano y también había una pregunta sobre el observatorio de género, si como quiénes lo integraban, si docentes y administrativos. Y aquí, bueno, le doy la palabra a Jesús, pero antes dice, existe un programa de masculinidades y mini masculinidades en nivel bachillerato, pregunta Sol Mejenes. Entonces, en todo caso, si querés, le damos la palabra a Jesús y después podés contestar, ¿vale? Dale, Jesús, por favor. Hola. Jesús. Creo que se fue. Bueno, en todo caso, si no, podés comenzar a contestar y luego... Les comento, integramos el observatorio, está integrado en las... Lo que se hizo es que cada universidad que firmó el acuerdo para formar el observatorio designó un operativo. Este operativo viene a ser la persona que es parte del observatorio. Normalmente son los directores o jefes de investigación o los jefes de interacción universitaria, de responsabilidad social. En el caso de la pública tenemos designados a docentes, tenemos designados a jefes de investigación y hasta alguna autoridad. Nosotros hacemos como el grupo operativo del observatorio, pero en el observatorio también están los rectores y las rectoras. Por ejemplo, en la comisión de gestión, son los rectores los que nos ayudan a gestionar. Hacemos reuniones con ellos. Les mostraba justamente esta foto que es con el rector de la NUR y de otras universidades en las que hacemos reuniones. Ellos son nuestros cooperantes canadienses que les íbamos a hablar sobre
la importancia de tener un diplomado, la importancia de tener el reglamento, y vamos con ellos a hacer gestión, y muchos de los rectores son los que nos hacen hacer. Entonces, formamos parte del observatorio, los operativos que son designados por las universidades, por medio de una carta diciendo tal persona es la designada por UTEPSA, Lorena Zona es designada por UTEPSA para ser parte del observatorio. Y obviamente mi rector también está informado, y cuando hay reunión de rectores es a quien citamos. Pero alguna universidad nos designa un docente. La desventaja de tener un docente en el observatorio, no, sí, por llamarlo desventaja, es de que necesitábamos tener operativamente, y hay veces que tenemos docentes que son específicos en investigación, pero no son los designados, porque el designado tiene que ser un administrativo que pueda trabajar en la parte de docencia y pueda trabajar en la parte de gestión y administración. Cuando estamos trabajando un tema específico de investigación, que les voy a mostrar algunas, nos dicen, tal docente es muy bueno haciendo esta investigación, ha trabajado esta temática, actualmente estoy trabajando una investigación de prevención de violencia, de la percepción, y me designaron un docente de psicología que ha trabajado la metodología ecológica y que ha trabajado en prevención de violencia. Entonces ese docente entra al observatorio a hacer ese trabajo específico, y no sacamos a nadie. Quien entra y quiere seguir, pues va siguiendo, pero hay una persona designada por la universidad que es a la que nos referimos cuando hay que hacer las reuniones, cuando hay que hacer las rendiciones, cuando hay que solicitar los fondos para alguna actividad, es la persona designada. Eso en cuanto a la pregunta de quiénes somos parte del observatorio. Anaí, ¿me haces recuerdo de la otra pregunta? Sí, claro. Preguntan si existen programas a nivel bachillerato de masculinidades y mini masculinidades. Sí, y de masculinidades y mini masculinidades. Bueno, en la ley de educación Avelino Cignani, que es la actual ley de educación que tenemos, lo menciona. Nosotros tenemos esta ley de Avelino Cignani en el gobierno de Evo Morales. Son 14 años, ¿no? Pero antes de esa teníamos la ley de participación popular y educación, o la ley de educación, y esta ley nos hablaba de la transversalización. La actual ley nos habla de programas específicos de prevención de violencia, nos habla de los conceptos de masculinidades, lo menciona, pero no te podría responder si en el bachillerato se ejecuta. Entonces es algo que todavía está en adaptación, a pesar de, es una crítica a mi país, es de que tenemos muy buenas leyes. Aquí Sol te agradece, así que esa sería la pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario para dialogar. Nos avisan, por favor, por el chat. Al principio dije que solo las preguntas eran por el chat, pero porque no sabía si Lorena tenía previsto esto, pero ella autorizó que sí, así que si alguien quiere hacer una pregunta, o puede abrir su micrófono y pedir la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, ahí les comentaba entonces la gestión con las autoridades, que se hace mucho en este campo. Esta es la última reunión que tuvimos con autoridades para trabajar netamente con rectoras. Tenemos una gran fortaleza. En las universidades, acá tenemos 5 rectoras mujeres. Entonces, ellas nos han ayudado mucho a impulsar. Esta es la última reunión que tuvimos en la UPSA con las rectoras mujeres para trabajar netamente algunos proyectos de investigación que empezamos ahora, y el reglamento de universidades de acoso, y un diplomado de género que es certificado por todas las universidades que somos parte del observatorio.
En docencia, bueno, el trabajar en docencia tiene como objetivos promover la igualdad en la participación académica. Eh, les voy a comentar después alguna investigación, la primera investigación que hicimos, la participación de la mujer en la docencia, incluir y promover en planes de estudios la perspectiva de género. Nosotros, las universidades privadas, para poder hacer un cambio en nuestra currícula, tenemos que presentar al Ministerio de Educación. Entonces, cuando hay los cambios curriculares, cuando tenemos la reforma curricular, se ha trabajado mucho en la inclusión de la temática de género y transversalizarla en todas las carreras, ¿no? Se ha promovido mucho eso. Promover la capacitación esté dentro de lo que es la capacitación docente continua que hacen las universidades y la transversalización de la temática en aula. Creo que ahí ha sido muy importante el trabajar el ODS 5, la igualdad de género. Tomamos en cuenta dos de las metas específicas del ODS 5 que se deben trabajar en las universidades. Poner el fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas en la trata y explotación sexual y otros tipos de explotación. En el caso de mi universidad, de UTEPSA, nos alineamos a los ODS y escogimos las metas y los ODS específicos con los que íbamos a trabajar durante 5 años. Entonces, nosotros agarramos estas dos metas y incluimos obviamente el ODS 5. Y esa fue una gestión ante las mismas autoridades de la importancia. Decía, es el ODS 4 que habla de la educación de calidad, trabajo digno, hablemos de emprendimiento. Y les decía, no podemos perder el ODS 5 prioritario en nuestras universidades, donde se va a dar violencia. No la vemos nosotras, pero es nuestra gente la que está en nuestras universidades, nuestro público, nuestra comunidad es la que está sufriendo violencia. Entonces, se hizo una gestión para que las universidades incluyan este ODS 5. Tenemos los talleres con los estudiantes para que se puedan también incluir. Esto es gracias a la cooperación de CECI. Trabajo con las autoridades constantemente de sensibilización, de por qué se deben incluir, por qué es importante, con algunos rectores. Y el otro punto con el que trabajamos es la interacción. Creo que esta es la participación, como bien lo menciona la triple hélice, de que la academia somos importantes en el proceso de interacción, llevando lo público y lo privado, somos como los que los une, y es muy importante que seamos activos en este campo. Vimos que nuestra integración y nuestra interacción busca desde la docencia, la extensión, acercamos a la sociedad civil, al Estado, y esto transversalizado con género creíamos que era muy importante. Entonces cada universidad puede trabajar a su modo, promovemos talleres, seminarios, ferias, actividades que sean lúdicas, que sé que ustedes y casi todas las universidades los hacemos, pero transversalizamos los temas muy específicos. Esta es una feria específica de He4She. Vincular la vida académica con espacios públicos en promoción de valores. Esta es una exposición que hicimos como observatorio en espacios públicos. Esta está en la plaza principal de la ciudad, que se llama Manzana 1, que está justo al lado de la plaza principal, en la Manzana 1, pero recorrió malls, recorrió plazas y recorrió universidades. Es una exposición sobre la participación de las mujeres en la historia de Bolivia, qué aportaron cada una de las mujeres en el campo político, económico, social, y fue una exposición fotográfica donde poníamos a las mujeres y atrás podían leer la historia de cómo ellas habían aportado a que nuestra ciudad sea tan importante como lo es. Entonces, esta fue una de las actividades que están dirigidas, y así hemos buscado como cines o actividades, porque están dirigidas
a promocionar en espacios públicos, ¿no? Esta ha sido la exposición itinerante que les mencionaba. Hemos tenido la coordinar espacios de organizaciones públicas y privadas para realizar actividades que promuevan el intercambio de experiencias, con conversatorios, hemos tenido con empresa privada y la mujer, como es la participación económica. Hemos hablado de temas referidos a la tecnología y la mujer, la ciencia y la mujer, pero promovido desde todas las universidades. Si se dan cuenta, somos todas las universidades que cuando una de ellas hace, nos vamos enfocando los demás en apoyar y en fortalecer la actividad que hace cuando tenemos en el cronograma del observatorio, ¿no? Esta ha sido una importante campaña de masculinidades que hicimos. ¿Y por qué les digo que ha sido importante? Creo que aquí la tengo. Es el primer concurso departamental de campañas de comunicación de masculinidades en la construcción de la equidad de género. La asamblea departamental, que viene a ser los representantes ante el gobierno central, nos unimos con ellos. Ellos estaban lanzando la campaña de masculinidades, pero los mensajes que habíamos detectado pensábamos que no iban a lograr lo que ellos querían. Y vimos la oportunidad de que además nuestros alumnos trabajen esta temática y hicimos un concurso con todas las universidades. Que hagan una propuesta de comunicación, que hagan campañas y que en esta campaña los jóvenes puedan innovar en el mensaje. Vamos a ver si la tecnología me acompaña. La que ganó fue la Domingo Sabio. Digo siempre si la tecnología nos acompaña porque uno a veces piensa en el mundo ideal y esperemos que sea. Porque le hice un link a la... Este es el video ganador. Este es el video, pero es una campaña que se llamaba Positivo Pariente. Bajado esto. Positivo parientes porque, bueno, ahora ya no sé cómo salgo de aquí. Voy a intentar así. Así. Pariente es una manera que tenemos en Santa Cruz, no en Bolivia completa, de decir al amigo. Es como que cuando algunos dicen hermano, compadre, en Santa Cruz dice pariente. Entonces, ellos no solamente hicieron el video, sino de que también hicieron una aplicación móvil en el que tú podías identificar algunos aspectos, si practicabas las nuevas masculinidades o si tu pareja lo practicaba. Y era como una encuesta, es muy, muy divertida la aplicación que se difundió un tiempo en las universidades, en su universidad, y la asamblea departamental la difundió por los medios, porque la idea que era quien gane, la asamblea lo iba a difundir entre los colegios. Y además de eso, de la aplicación, tuvieron un lugar de apoyo donde que podían llamar y preguntar. Y al final también mencionaban, después de la aplicación, dónde me dirijo en caso de violencia o en caso de acoso o en esto. Entonces, esa fue la ganadora del concurso. Se hizo además en una plaza, en la plaza principal, con las autoridades departamentales, y fue muy, muy, muy positivo. Estoy tratando de buscar, aquí está. Estoy tratando de buscar los otros videos porque todas las universidades hicieron sus propios videos y esto es lo importante porque se les tuvo que dar unos talleres de masculinidades en las universidades
De todas maneras, Lorena, mientras, a ver si logramos poner el video, me parece interesantísimo, la verdad, el énfasis que le ponen al tema de las masculinidades, porque siempre es así, ha sido la idea de la red bastante, hacer un trabajo en conjunto, ¿no? No solamente ponernos del lado, podría decir, de las mujeres. Sí. Ha sido como bien, yo justamente les ponía el video porque ha sido bien, no fue tan fácil. Hicimos talleres con especialistas de masculinidades a los que concursaban y a las carreras que iban a hacer los videos, y los mensajes a veces decíamos, no, no es ese el mensaje. Y teníamos que como volverles a repetir y no eran como... Y ahí nos dimos cuenta de que había mucho que trabajar con las masculinidades, ¿no? Hicieron su, pero en este proceso de hacer los videos, de hacer el concurso, de hacer videos internos, porque primero hicimos concursos internos. Cada universidad hizo su concurso interno y de su concurso interno sacó un ganador, y de ese ganador fue al concurso del observatorio. Entonces, la movilidad que hicimos internamente en cada universidad fue importante para que se entienda el mensaje. Lo transversalizamos en algunas materias ahora, cuando hay siempre materias relacionadas con comunicación o con psicología, que son las que más nos pueden ayudar, hacemos siempre que hagan alguna actividad sobre nuevas masculinidades, pero no es un tema tan fácil de conversarlo con los chicos si no lo entienden a la primera. Además, una vez en una conversación que tuve con una especialista, justo decíamos eso, que también está la cuestión de decir, los hombres son machistas, bueno, obviamente las mujeres también lo somos, y de ahí parte todo un poco, como en esa cuestión de poder reconocer que no por la cuestión biológica no vamos a ser machistas, sobre todo porque sería caer otra vez en el esencialismo, ¿no? Y olvidarnos de los géneros. Pero más allá de eso, esta mujer me decía que decíamos todo lo mal que hacían o las actitudes machistas, pero no decíamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí estaban en conflicto, porque es como si nos atacaran y nos dijeran, es que ustedes como mujeres lo están haciendo mal. Bueno, entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer, no? Y entonces creo que ahí está un poco esta cuestión de la igualdad de los géneros, sobre todo también si pensamos en las mujeres y los hombres trans, ¿no? Que no solamente están esta cuestión de la mujer y el hombre, insisto, desde un punto de vista esencialista, cuando en realidad el feminismo radical lo hemos trascendido en cuanto a estudios de género. Y creo que es, para mí, pienso que trabajar en conjunto es muy positivo, muy constructivo al enfrentamiento constante, ¿no? Creo que obviamente sin el enfrentamiento no pudimos llegar acá, pero pienso que el tema de las masculinidades es algo que debemos tomar en cuenta todo el tiempo, ¿no? Sobre todo también que las mujeres también podemos ser masculinas, ¿no? O sea, que la masculinidad y la femineidad está en ambos sexos, si lo tomamos como hombre o mujer, e incluso en las personas trans o no binarias, ¿no? Que finalmente el tema de la masculinidad y de la feminidad no tienen que ver con el sexo, quiero decir, finalmente por eso me parece importantísimo y me parece genial que estén convocando a la comunidad estudiantil, no solamente a la docente o a la académica, sino que esto se pueda transversalizar y bajar, porque muchas veces queda en una cuestión muy de élite y finalmente no podemos como llegar a los estudiantes, que finalmente son ellos quienes pueden y en tomar realidad creo que es sumamente importante hacerlo a través de la interacción, a través de la relación con la comunidad, a través de las actividades extracurriculares, porque si bien hago el cruce curricular con el área académica, con un docente específico que puede trabajar la temática y llegarla más a fondo, cuando es una actividad extracurricular motivada, como hemos hecho alguna vez,
música de nuevas masculinidades. Hemos hecho un concierto en la universidad sobre nuevas masculinidades y con canciones que tengan que hablar del tema. Entonces, sí usamos como la actividad extracurricular para hablar del tema. Y cuando hay la oportunidad de que este tema sea analizado en una materia, también la vemos y la hacen. ¿Qué materias son las más complicadas? ¿Qué carreras son las más complicadas? Ciencias sociales siempre vamos a tener la oportunidad, las tecnológicas. Entonces, cuando hay concursos de aplicaciones, cuando hay concursos de automatizaciones, de mecanizaciones, eso, ahí es como les decimos, y podemos hacer algo con las nuevas comunidades y que hagan una aplicación, porque tenemos que llegar a ese público también, porque los sociales lo comprenden, lo manejan, lo entienden, está en su formación, pero donde tenemos un gran desafío es con las tecnológicas. Claro, claro, y justo acá tenemos el grupo de personas indicadas, por eso si alguien quiere también comentar todo esto, porque creo que la pregunta fue recurrente, ¿no? Con la cuestión de lo masculino. Y siempre pensar que, insisto en que si rompemos esta cuestión binaria, es mucho más fácil, pienso yo, poder analizar todo esto, porque si seguimos insistiendo en hombre-mujer, sin hablar de género, pues sin pensar en el género, creo que se hace más difícil todavía, ¿no? Comprendernos y poder dialogar. Y ¿sabe qué? Los chicos lo manejan muy bien. Los chicos lo comprenden muy rápido, las redes sociales. Yo el otro día veíamos, por ejemplo, en esto de los TikToks, tienes una fuente inmensa para trabajar nuevas masculinidades porque los chicos hacen videos sobre el tema. Entonces, justamente analizaba y decíamos, utilicemos estos videos, estos TikToks que ya están, que son viralizados para hablar del tema. Claro. Y cuando se los presentas y les hablas en su idioma es mucho más fácil, ¿no? Pero justamente la cuestión es cuando las áreas académicas no está dentro de su currícula, no está dentro de su currículum de lo que debe aprender, no están estos temas. Entonces, tengo que utilizar la interacción, la extensión, para que pueda hablar del tema. Y la investigación, ¿no? Porque transversalizar algunos temas en áreas como ustedes, que son tecnológicos, es donde yo tengo mayor desafíos. Entonces, aquí, perdón. Busco. Sí. Ahí es cuando busco. Juan Manuel tiene la mano levantada, no sé si quiere intervenir. Por favor, tienen que intervenir así, interrumpiéndome, porque les cuento que yo no veo todas las manos. Aquí Crisol de Paz dice que quiere hablar, le veo la mano levantada, pero antes esperemos si aparece Juan Manuel, porque creo que... ¿Juan Manuel? Sí, hola Analí, buen día. Buen día a todas y a todos. Fíjate que coincido completamente contigo, Analí, referente a la visión que se tiene de género, ¿no? Mucho se ha trabajado referente a la igualdad entre hombres y mujeres, pero creo que sí, efectivamente, el género va de la mano y hay muchos estereotipos que hay que romper referente a ello. Me hace un poquito de ruido referente a lo que nos está mencionando la ponente, y la verdad es algo que admiro mucho de su país, porque ella menciona que sus normas y sus leyes han sido como muy articuladas, ¿no? Algo que a lo mejor a nosotros de repente se nos ha complicado bastante, porque unas leyes o unas normas parecieran que se contraponen a otras. Entonces obstaculizan el trabajo de un trabajo con otro. ¿A qué voy con esto? Hablando desde la parte de igualdad de sexos, por ejemplo. Se busca una igualdad entre hombres y mujeres, pero hablando de género, por ejemplo, en cuestión de violencia de la mujer, hablamos, pues es que hay violencia de la mujer, sí, pero ¿qué pasa entonces con las partes, como decíamos, de género, no binarias, las chicas lesbianas, las chicas trans, ¿no? O sea, aquí ya es hablar de género, donde, como bien dices, Anali, la cuestión se complica aún más y es más delicada. Entonces, ahorita la pregunta a la ponente justo va en ese aspecto. ¿De qué manera se ha trabajado? Porque menciona que no se ha hablado mucho de la parte de diversidad sexual, de diversidad de género.
pero en esta parte de igualdad de sexo o de igualdad de género, ¿cómo se ha trabajado esta parte relacionando la parte de género con sexo? No sé si mi pregunta es clara o estoy revolviendo. Clarísima. Gracias. Sí, es muy clara. Bien, concordamos con que esa es como lo más importante. Yo te mencionaba antes, las leyes en Bolivia están muy bien hechas, pero no son practicadas. Esa es más bien una crítica a mi país. En papel todo aguanta y el papel está muy bien hecho, pero no en la práctica. Entonces, ese es un problema que siempre hemos tenido. Las leyes, cuando son analizadas por expertos, dicen qué bonitas que son, pero no en su ejecución, en sus reglamentos de ejecución, no. En cuanto a cómo trabajamos la relación, es lo más, cada universidad decide cómo hacerlo, porque tenemos universidades que por su base religiosa deciden no trabajar el tema. Y no es lo mejor. Concuerdo contigo que no es lo mejor, porque no vas a tapar el sol con un dedo y que no exista, sino de que creemos de que eso es la manera en la que vamos a ir introduciendo la temática, que abriendo los ojos no solamente de los chicos, sino de toda la comunidad universitaria, no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad universitaria. Cuando hemos hecho las temáticas de masculinidades, siempre salen las preguntas en relación a la diversidad, a la identidad, a la prevención de violencia. Actualmente estamos haciendo mucho en las preguntas de orientación o de opción. Entonces, al final es cada universidad, según su base, decide trabajar esta temática y nos ayuda y nos pedimos ayuda. Pero siempre hemos buscado la manera de hacerlo bidireccional. Y eso, concuerdo con todos, es lamentable. Muchas gracias, qué amable. No sé si te respondí, Juan. Sí, era dirigida justo a eso, ¿no? Creo que en determinado momento pareciera que se fomentan los derechos humanos por igualdad de oportunidades, seas hombre o mujer, pero de repente como que en esta parte sí se obstaculiza, ¿no? Donde dices, bueno, sí soy mujer, pero también soy no binaria, pero también soy lesbiana, pero también soy trans, ¿no? Entonces me engloba en un grupo en situación de vulnerabilidad distinto, ¿no? Ya no solo soy mujer, sino también soy violentada por ser lesbiana, sino ya también soy violentada por ser trans. Entonces ya es una doble violencia. Por eso era como más hacia allá. ¿Cómo lo habían dirigido? ¿De qué manera se acercan al personal docente, no docente, a la comunidad estudiantil? Esta parte de desarticulación entre instituciones creo que se vive a nivel, bueno, al menos Latinoamérica, porque nosotros también lo vemos desde aquí, ¿no? Como visiones entre mismas universidades, casas de estudio, donde se supone que es abrir mentalidades, dar apertura, inclusión, generar nuevas perspectivas, estas visiones a veces más que abrir, cierran, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena propuesta, tal vez es el momento perfecto para comenzar con estos trabajos, y digo, qué mejor que aquí estamos trabajando desde visiones muy distintas, ¿no? De todo lo que es Latinoamérica y que vamos enriqueciéndonos. La cuestión es esa, ¿no? Que a veces las sí, en mismas parte es instituciones como... van... Perdón, disculpan. No, estaba escuchando. Más bien es como si, totalmente de acuerdo, es el proceso. La Universidad Pública en Santa Cruz, que es muy grande, hemos hecho actividades con ellos sobre la temática, hemos hecho, es más, creo que la foto de aquí, donde dice Domingo Sabio, es un conversatorio sobre identidad con la comunidad LGBT. Hemos hecho actividades de cuál es la diferencia del respeto, de la prevención, sí, pero no en todas las universidades. Eso es a lo que me refiero. No hemos podido transversalizar todo porque hay universidades que nos dicen, esa temática no se maneja en mi universidad. Y nosotros tenemos que respetar porque su base religiosa no lo permite y es universidad privada.
Entonces, lo que creo que el camino en el que estamos es muy importante, porque cuando tú te vas dando cuenta de que hay un tema más amplio en género y nos hemos ido mucho por el IMH, por la igualdad entre hombres y mujeres, porque justamente iba haciendo, no hablemos de género, porque hablar de género me va a tomar que vamos a tener que hablar de aborto, vamos a tener que hablar de derecho de vida, vamos a tener que hablar. Hay una ley ahora en Bolivia en el que fue muy discutida, que es la ley de identidad. Entonces, ellos decidieron en algún momento no queremos hablar de este tema. Y nosotros, para preservar el hecho de que el observatorio es importante, para ir trabajando la temática y para ir introduciendo, es que decidimos que cada universidad decide qué trabajar internamente y la universidad que no quiere trabajar esa temática porque X o Z lo haga. Pero conforme vamos haciendo los conversatorios, trayendo una persona de masculinidades, vamos sensibilizando no solamente a los estudiantes, vamos sensibilizando a nuestras autoridades para que vayan viendo que no se puede hacer esto sin hablar de todos, que los derechos humanos, como tú decías, son los derechos de todos y basar en derechos humanos no podemos ir solamente pensando en un tema, tenemos que tener la amplitud. Pero eso es lo que se va haciendo conforme vamos avanzando en esta temática. Nosotros tenemos a universidades como la Gabriel, que trabaja muy bien en eso. Hay la universidad, pero por ejemplo, tenemos una universidad evangélica, una universidad católica, una universidad Bahá'í, dos universidades Bahá'í, que decidieron decir, estos temas los vamos a manejar, pero no es que no los vamos a hablar, sino que cuando se hablen, hay que irlo hablando poco a poco y adecuando a los estudiantes. Y si el estudiante quiere conversarlo, si el estudiante quiere hablarlo, y si el estudiante lo demanda, lo vamos a hablar. No sé si me dejo entender. Sí, bueno, creo que sí. Sí. Crisol de Paz creo que había levantado la mano antes. No sé si quiere hablar ahora. Buenos días a todas las personas que están participando en este importante conversatorio. Así es, gracias por la intervención. En efecto, la mayoría de los que estamos participando aquí en este conversatorio somos tecnológicos que enfrentamos todos los días retos que se convierten en barreras para poder llevar a cabo acciones realmente pertinentes hacia nuestras y nuestros estudiantes. Y mi intervención va enfocada porque creo que adolecemos todos los tecnológicos de lo mismo y de origen. Es muy importante que derivado de este conversatorio, pues autoridades que estén aquí presentes, como veo por supuesto, a la maestra Lopendia, a Juan Manuel, que siempre está muy, muy pendiente de todo esto. Es muy importante el generar una conclusión importante al término de este conversatorio del día 29. Y es que nosotros como tecnológicos definitivamente enfrentamos muchos retos todos los días. De inicio, importantísimo, y lo ha comentado el día de hoy, nuestra expositora, es que en nuestro caso, nuestros planes de estudio no hacen participación de estos temas, no incluyen estos temas transversales. Nuestra educación superior tecnológica está muy enfocada, obviamente, por el que es el corte, porque es la naturaleza, a carreras totalmente técnicas, a ingenierías, en donde inclusive todavía estamos lidiando con una participación excesiva de personas, hombres. Entonces son retos importantes, ¿no? Desde la difusión que hace la institución de estas carreras, en donde decimos que estudiar electromecánica también está dirigido para mujeres, desde que ya entran a la institución y entonces identificamos que hay un plan de estudios que no nos está ayudando,
que la mayoría del personal docente tiene perfiles totalmente técnicos y que cuando yo llego a platicarles de lo importante que es el género, de lo importante que es el reconocimiento a la masculinidad de las personas en el instituto, de entrada ya hay barreras importantes, ¿no? Porque estoy hablando con personas que no están sensibilizadas y por ello importante la capacitación al personal docente para que hagamos enlaces importantes con la academia, que no sea esto un tema nada más administrativo o un tema nada más de una persona con un perfil social como es mi caso, ¿no? Entonces, son retos importantes, muy importantes y que están ahí y yo pudiese comentar, pero creo que la mayoría los estamos adoleciendo, ¿no? Nuestros planes de estudio con corte de ingeniería no hacen partícipe a estos temas. Entonces, de entrada ahí hay una importante acción. Cada vez que se estén rediseñando estos programas hay que implementar materias y esto obviamente no garantiza, por supuesto que estamos hablando, como he visto en la presentación, he visto de muchas acciones integrales que tienen que involucrar desde el liderazgo, desde los directivos, desde el personal docente, administrativo, vincularlo a la sociedad. Es un reto muy importante, pero lo que comentaba también Juan Manuel se convierte también en una barrera. No tenemos una armonización legislativa en esta materia. A nivel federal hay una cosa, a nivel estados hay otra, entonces los egos, incluso los egos políticos a veces no nos permiten, ¿no? Ah, no, el estado te pide esto, pero si la federación me pide esto, que es incluso más objetivo, ah, no, hay que atender esto. Entonces, en realidad, digo, no particularizo en alguna situación, pero generalmente lo estamos viviendo en este tema y en otros temas de transversalización en nuestra institución tecnológica. Muchas gracias y es cuanto. Gracias. Lorena, muchas gracias, Sol, por tu participación. Aquí tenemos una pregunta que estuvo, perdón, ahora te la leo, de Lourdes Hernández, que dice que si las capacitaciones para las universidades se convoca de manera obligada o voluntaria, dice, me interesa cómo ha permeado a una motivación intrínseca, es decir, si las personas tienen que asistir para cumplir o si realmente lo hacen por motu propio, ¿no? Bueno, las instituciones. En realidad hay de las dos, ¿no? Siempre hacemos como la lectura de qué es lo que les gustaría hablar. Hemos tenido en algunas oportunidades especialistas de la Embajada Americana, especialistas de CECI, de la cooperación canadiense, o otros que les llama la atención escucharlos y que van a venir a hablar de nuevas masculinidades y hacemos una campaña comunicacional fuerte y es como no obligada, sino, pero también hacemos de las otras, de que también el mismo hecho que tenemos a las autoridades en las universidades en este proceso, hace de que las autoridades puedan tenerlo dentro de la formación obligatoria y continua que tienen los docentes. Entonces, como el docente tiene que tener una cantidad de capacitaciones de actualización en contenidos específicos de sus materias y también actualizaciones de formación general, hacemos de que una de las temáticas sean de género o de nuevas masculinidades o de cómo trabajar habilidades blandas y cuando trabajan habilidades blandas, metemos género. Entonces, es como, hay de las dos, pero es tan importante que para nosotros el observatorio funcione es porque nuestros rectores están ahí. ¿Pudiera agregar algo aprovechando la pregunta y Sí, retomando Lourdes. lo que decía Crisol? Voy a hablar como un poco igual de la estructura de cómo estamos conformados como tecnológicos. En el área tenemos lo que es una coordinación del sistema de gestión de igualdad de género, que está conformado por una persona, y hay un subcomité de ética y prevención de conflictos de interés, que podríamos decir, y lo digo entre comillas, que de alguna manera
en conjunto se hacen acciones para permear esta perspectiva de género, la no discriminación, la igualdad, etcétera. Sin embargo, muchas veces estas personas tienen otras funciones o no tienen una formación para poder obviamente participar de una manera mucho más activa. Entonces, yo lo dividiría como en dos, ¿no? Nosotros manejamos el sistema de igualdad de género y no discriminación, que es para lo laboral exclusivamente. Y por otro lado, hay algunos proyectos de prevención de la violencia, prevención de las adicciones, que bueno, en el caso del tecnológico en el que estoy, pues estoy encargada de ambas partes, ¿no? Pero definitivamente se permea de una manera muy diferente y estoy muy de acuerdo con lo que decías ahorita, ¿no? Esta parte de las autoridades, ¿no? Y lo comentaban, tiene que haber como esta parte de permear desde la autoridad y la toma de decisiones que hace la autoridad como un punto muy importante. Desde la experiencia que tengo la fortuna de estar desde el 2015 y algo que ha impactado mucho en las acciones tiene que ver con la toma de decisiones de las autoridades y el trato que la autoridad y la importancia que la autoridad en turno le da a la temática, ¿no? Entonces, eso llega a tener mucho mayor peso que incluso dar algunas otras espacios, ¿no? Yo he visto un cambio importante, por ejemplo, dependiendo de la autoridad en el acercamiento del personal a las temáticas, incluso el interés. Se ha visto se puede ver aumentado o disminuido el interés porque incluso mencionan, bueno, si la autoridad de alguna manera no se muestra como alineado a esta perspectiva de género o a este trato en derechos humanos, pues entonces eso viene como a darle una caída fuerte y se puede cumplir en cuanto a llevar a cabo ciertas actividades, pero no en permear como desde lo profundo, ¿no? Pero hay algo bien interesante que yo vi que no había visto en otros años con el paro que se dio de mujeres. Es la primera vez que veo tanto movimiento de hombres buscando generar acciones a partir del paro. O sea, no me había tocado, llegaron representantes de carreras de mecánica, llegaron chicos a querer hacer campañas, entonces se dio un movimiento que fue súper interesante, ¿no? La misma sociedad de alumnos. Entonces, me parece que ahí efectivamente en el grupo de estudiantes tenemos movimientos bien interesantes donde se puede como generar, recuperar más que generar, incluso recuperar, ¿no? Entre ellos mismos, donde ya están parados, porque ya están parados en el decir no a la violencia y pueden permear en otros compañeros y compañeras. Ahora, ya nada más para cerrar, mencionaban ahí la materia de taller de ética. No se le da importancia a estas materias, ¿no? De repente la puede dar quien la quiera dar y no importa cómo la dé, ¿no? Es una materia que incluso percibida como de relleno, muchas de las materias de humanidades, e incluso muchas veces se llegan a hacer, a verlo con una perspectiva sexista, la misma temática de la materia. Incluso hablar de derechos humanos se ve permeado por una posición personal. Entonces, creo que hay muchos retos. Yo te escucho y la verdad es que me llevo muchas ideas. De repente son los tiempos para aterrizar por la estructura que se tiene, ¿no? Pero a lo mejor compartir un poco desde ahí, un poco lo que Crisol decía. Y creo que esa parte de que venga desde arriba, o sea, si permea desde arriba y se dan capacitaciones al personal que dan materias de humanidades para trabajar perspectiva de género y demás, me parece que eso va a ir generando cambios interesantes. Gracias. No, gracias. Muchas Lourdes. gracias. Una de las cosas que es verdad. Perdón, Lorena, solo ¿Te para... contesto, Lourdes, una cosita? Sí. No, es que tiene que ver con lo que ella dice, porque acá dice alguien, Flor León, dijo solo en las materias de ética a veces, Okay. solo a veces se toca poco el tema. Dice, yo toqué el tema en la materia de desarrollo humano integral, pero solo muy superficial. Eso solamente, perdón. Ok, creo que a veces es como, nosotros tenemos materias que son iniciales también, como se llama organización personal, o que es la materia que más puedo trabajar curricularmente la temática con los docentes y normalmente la dan psicólogos o sociólogos y transversalizamos con ellos, pero son estudiantes en su mayoría de primer semestre. Pero una cosa que a mí me causó sorpresa, que debe ser lo que mencionaba Lourdes también, es que
El primer proyecto que realicé en la universidad, yo estoy 15 años en UTEPSA, hace muchos años, antes del observatorio, se llamaba Si me quieres, no me pegues. Y era usar el arte para trabajar prevención. Fue un proyecto muy bonito y fue puros voluntarios. Empecé con los voluntarios que eran becas, porque los becas tienen la obligatoriedad de dar horas de servicio. Y fue transversal, fue todos los becas que querían trabajar. Y en un principio tenía los de Relaciones Internacionales, de Derecho, de Carreras Sociales, y decía, estos son los que más van a impulsar. Después me fui quedando con los jefes con los estudiantes de ingenierías, y los de ingeniería fueron los que me sacaron el proyecto, pero fueron los que se quedaron, fueron los que realmente se identificaron, utilizaron su conocimiento para el proyecto, que esa es la parte. Creo que cuando tú le haces que lo que están aprendiendo, que el aprendizaje es servicio, lo que están aprendiendo va a ser un servicio a la comunidad y lo transversalizas con género, te van a dar sorpresas. A mí me pasó en esa oportunidad y el licenciado Antonio, mi rector, siempre lo menciona. El primer proyecto que realizamos de género con Lorena, porque antes se hacían conmigo, ella apostó primero por los estudiantes de ciencias sociales y empresariales y se quedó en tecnología, porque los de tecnología sacaron muy bien el proyecto, organizaron conciertos, hicieron muestras de fotografías digitales, hicieron muchas cosas en relación a eso. Entonces, creo que no solamente está en la transversalización del tema, en la currícula específica, en otras materias que tengan que ver con la aplicación de su conocimiento, hacer algo en relación al tema y ellos solos van a investigar porque estoy hablando de esto y se van a ir y se van a volver activistas. Y el activista es el que te va al paro. Su paro estuvo genial, lo vi a la distancia. Se va a ir al paro o va a ir a una marcha o va a hacer una cosa o va a transversalizar en su misma acciones que tiene. Entonces, llegarle a eso y no solamente por conocimiento, creo que es el objetivo más importante que podríamos tener. El que los chicos lo hagan o los estudiantes lo hagan porque creen en lo que están haciendo, porque cuando hagan un proyecto ya tienen en su mente que la igualdad, la prevención de violencia, esto es parte de esto, o van a practicarlo en su casa. Yo creo que las nuevas generaciones no tienen más ese chip de la igualdad de género o las igualdades de la identidad. A mí me pasa en casa, yo tengo una hija de 19 años. Y como, para mí fue un shock, porque no había tenido eso. Y me dice, mami, y yo pensé que tú hablas de género. Yo pensé que tú eras más de mente abierta. Y decía, ¿verdad? Entonces le digo, yo mucho y a ti no tengo que hablarte, tú ya tienes súper identificado lo que es y ya contigo ya gané, entonces, y ella me enseña más a mí de género que yo a ella, pero es porque ellos ya tienen ya lo ven de manera directa y lo que nos falta es que ese conocimiento lo pongan en práctica. Creo que por ahí va Lourdes de la relación de identificarse con el tema y no solamente enseñarles en teoría, sino que lo apliquen en su vida y apliquen sus conocimientos. Eso es lo que mayormente nos ha ayudado cuando hicimos aplicaciones, cuando trabajo con la carrera de mecánica. En mi universidad, ahí mi universidad es de las actividades o la fuerza de mi universidad está en el área tecnológica. Y cuando trabajo con los de mecánica, de electrónica, de eléctrica, temas de género, los hacemos desde la aplicación de su conocimiento. Estamos llevando están llevando taller de mecanización o de automatización y el ingeniero me dice, creo que hay una
que hagamos alguna actividad con un proyecto específico contigo, si hacemos esto para un bastón que estábamos haciendo para los no videntes, pero ¿por qué no los vemos en relación con género, de cuántos son? Y andate a dar una charla de género al curso, porque vamos a hacer esto para los no videntes, pero también podemos hacerlo lo mismo para identificar los niveles de violencia en el botón de pánico y darles una charla de género para que entiendan por qué queremos hacer un botón de pánico. Entonces, o temas muy específicos con algunas carreras, buscar la manera de transversalizar el género. Y no solo es una materia, sino que tengo que ver cómo lo aplico en otras materias. Bueno, Anaí se nos va a comer, pero vamos a seguir con la investigación, que es el otro pilar. Para obtener un observatorio es sumamente importante para nosotros investigar. Y bueno, es un pilar sumamente importante para todas las universidades y más para ustedes. En investigación hemos potencializado la investigación que nos permita visualizar las desigualdades entre hombres y mujeres, sí es un tema bien específico, y definir un presupuesto para investigación y publicaciones. Esos eran los objetivos principales. La primera investigación que hicimos, que creo que esto les va a decir un poco de cómo estamos en las universidades, es que en autoridades nosotros tenemos el 37.95 son mujeres y 62.0 son hombres. Esta investigación es cuando empezamos. Dijimos, ok, cada uno entra a sus bases y comenzamos a tener una encuesta básica de cuántos son hombres, cuántos son mujeres en autoridades, en mandos medios, en esto, y hicimos una relación de cómo estábamos las universidades internamente en género. Entonces, vemos que en autoridades hay esa relación. Aquí hay una distribución de las autoridades y vamos a ver que rectoras y rectoras sí hay. Tenemos, como les decía, varias rectoras mujeres y muy buenas. Tenemos vicerrectores 100% hombres. No tenemos ninguna vicerrectora mujer en Santa Cruz. En directores tenemos 74.42 hombres y 25.58 mujeres. En subdirectores, en posgrado, 100% mujeres, hombres. No tenemos mujeres en direcciones de posgrado. En Secretaría General hay 60-40, en decanos de facultades 81, son la mayoría hombres. En mi universidad estamos relativamente tas a tas con los decanos, pero a nivel de todas las universidades son mayormente hombres. Subdecanos hay igual 80-20 y jefaturas de carrera 60-46. ¿Podemos hablar de igualdad de género entre hombres y mujeres con esta estadística? En las docentes, según las universidades, el 71.64 en Santa Cruz son hombres, el 28.36 son mujeres. Y aquí tienes una relación que creo que a ustedes les va a interesar en esto. ¿Dónde estamos las mujeres en la docencia y dónde están los hombres? En la formación integral hay más hombres que mujeres. En ingenierías no estamos las mujeres. Creo que esto es en general. En Santa Cruz es muy notorio que no tenemos tantas mujeres docentes en ingeniería. En humanidades y comunicación ganamos las mujeres. En ciencias jurídicas y sociales es extraño, pero hay más hombres. En ciencias empresariales hay más hombres. En ciencias económicas hay más hombres. En ciencias de la salud hay más hombres, aunque hay mucha participación de la mujer. Agrícolas hay más hombres. En arquitectura hay más hombres. Y cuando pensamos en los estudiantes, por eso decía, las mujeres estamos en las universidades. El 51.48 son
mujeres que estamos en la universidad. O sea, las mujeres están en las universidades, se están profesionalizando y como les decía antes, cuando hicimos un pequeño análisis, encima son muy buenas alumnas y muy preocupadas y cumplen muchas veces muchos roles, muchas son mamás, trabajan, estudian, también hay papás que trabajan y estudian. ¿Y en dónde están los hombres en las carreras? Veterinarias, tecnia, hay muchas mujeres en zootecnia. En veterinaria diré están hombres, en turismo somos más mujeres, en trabajo social son más mujeres, en sociología, en siderurgia, en relaciones públicas son más mujeres. En radiología son más hombres, psicología son más mujeres, en planificaciones territoriales son más hombres. Pero si aquí ustedes ven en las carreras de ingeniería, mecánica industrial, mecánica general, son hombres. Nosotros el año pasado graduamos a la primera mujer en mecánica. Entonces, sí era mi universidad, no es que es la primera mujer mecánica en Santa Cruz. Mecánica agroindustrial en mi universidad es relativamente joven. Es una carrera relativamente joven. Entonces, cuando recién hicimos la primera graduación de una estudiante en esa carrera. Pero en las aulas también son mayor hombres, ¿no? Y nos preocupaba mucho y promovemos mucho la inscripción de mujeres en esta carrera. Mecánica industrial, mecánica de producción, marketing son de mujeres, pero las carreras que son netamente de ingenierías están liderizadas por los hombres. Y las carreras que son más ingeniería industrial es donde más entre las ingenierías, las que más participan. En ingeniería financiera también es donde han entrado más las mujeres, pero las ingenierías que tienen que ver con las tecnológicas está más la participación de los hombres. Y ahí, bueno, hay una relación de todos, pero en educación, en sociología, psicología, ciencias sociales, empresariales es donde están las mujeres, y en comercio, en contaduría, en biología, en bioquímica son más las mujeres. En arquitectura veíamos que las docentes son más hombres, pero aquí en estudiantes son más mujeres. En agropecuaria, en educación, esa es la relación. Esta es la visión de mi universidad. Este es específicamente el proyecto de indicadores de mi universidad. Cada universidad tiene sus propios indicadores. En mi universidad tenemos la autoridad máxima es hombre. Vemos que estamos más o menos tácitas en relación a docencia, no en el área de ingenierías. En el área de ingenierías son más hombres, y estamos buscando la paridad de que tengamos una equidad. Sí tenemos, hemos hecho también una relación de cómo estamos en relación a las políticas institucionales de igualdad de género. Tenemos una política institucional, tenemos un plan de acción de políticas, tenemos un reglamento interno que habla de acoso, pero no tiene, este reglamento no está tan amplio en relación a todo lo que debería llevar. Entonces sí tenemos, pero estamos en proceso de trabajar y mejorar eso. Entre los estudiantes pueden ver, nosotros no tenemos ciencia de la salud, pero estamos tácitas como en el 50%, y en el área de ciencia y tecnología es donde tenemos el mayor desafío. Eso en relación a cómo estaban esta es una de las investigaciones que más nos han hecho pensar en por dónde deberíamos buscar la relación de participación de las mujeres en ciertas áreas, y en la tecnología es muy importante, y promover en programas específicos donde incentivemos a las chicas a que se inscriban a las ingenierías. Y eso ha sido en cada universidad. La otra investigación que tuvimos es la percepción de los factores asociados al ejercicio de la
docencia universitaria con las mujeres. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos una formación profesional muchas, pero no están en el campo laboral, nos fijamos también en por qué no están en la docencia, si son normalmente, en su mayoría son estudiantes positivas y buenas. Entonces se hizo un estudio que nos ayude a identificar cuáles eran los desafíos de por qué los docentes o los roles que tenían las mujeres que evitaban que se dediquen a la docencia, o por qué no ingresaban, o por qué no escalaban a cargos de directores o de jefes de carrera. Hicimos un conversatorio y la representante de la Universidad Estatal nos hizo una explicación muy especial de que realmente es un desafío para la Universidad Estatal a veces el lograr cargos jerárquicos porque está liderizado y que muchas cosas, lo comentó como hasta gracioso, muchas cosas se deciden en el partido de fútbol de los sábados y en las fiestas posteriores, y como muchas mujeres no van a eso, entonces estaban como alejadas de ese país. Algo hice. Eso es en relación a los estudios que actualmente estamos trabajando un proyecto de percepción de violencia de género en las universidades de Santa Cruz. Este proyecto de investigación de percepción de violencia lo empezamos con la cooperación, y nosotros no podemos tener un programa de prevención de violencia. Cuando les comentaba que la estadística de la violencia de género es muy alta en Bolivia, y tomando en cuenta de que 7 mujeres, en el último 18 de cada 10 mujeres somos víctimas de algún tipo de violencia. Y sin tomar lo que decía Juan Manuel, que tenemos las dobles violencias por las identidades y todo eso se nos complica más. Entonces, quisimos hacer un estudio de cuál es la percepción de la comunidad universitaria de los estudiantes en relación a la violencia, y en base a ese estudio hacer programas de prevención, uno de cada universidad, pero además tendríamos la visión con 14 universidades y tomando en cuenta que está también la Gabriela en este estudio, tendríamos la visión general de cómo deberíamos trabajar no solo nosotros, sino las autoridades, la prevención de violencia con la comunidad universitaria. Ese estudio actualmente está haciendo diseñamos la herramienta la tenemos basada en otros estudios que han hecho en otros países, y la hemos validado en la Universidad UTEPSA, en mi universidad, y después de la validación ahora ya la están haciendo cada universidad para poder tener esta percepción que pensábamos que puede salir para el Día de la Mujer, ojalá. Este proyecto nos es muy importante porque, como les dice, no solamente es para que nosotros tengamos prevenciones, para las autoridades vean cómo piensan los jóvenes. No hay estudios, lamentablemente, donde los jóvenes puedan expresar qué es violencia para ellos, cómo la identifican, cómo la saben, qué información tienen y todo eso, qué percepción tienen. Y no puede ser un proyecto de prevención adulto, no puede ser pensado desde mi perspectiva, tiene que ser pensado desde su perspectiva de ellos. Entonces era importante hacer el estudio para que esta perspectiva que ha cambiado, no es la misma época que cuando yo era adolescente y tenía una percepción de la violencia, no es la misma actual. Entonces, si hacemos un proyecto de prevención como lo hemos hecho hasta ahora, han sido visiones adultas y necesitábamos tener la visión de ellos. Queremos hacer que primero se tenga la percepción de las universidades, y el segundo paso es hacer la percepción de los estudiantes de secundaria, del bachillerato. Entonces vamos a ver si las percepciones cambian y cómo se debe trabajar desde colegios. Este es un aporte que daríamos con los gobiernos departamentales, que es con los que fuimos trabajando esto. Para nosotros es muy importante trabajar
con los sectores, como les decía, en interacción, cómo participan los gobiernos departamentales, municipales, la empresa privada, las organizaciones. Y este proyecto en particular busca mucho eso. El otro proyecto con el que estamos, que también tiene mucho que ver con investigación, es el proyecto de investigación sobre la participación de la mujer de la ciencia y cómo eliminar la barrera. Les comentaba que la cuestión de la estadística de esta de género era de participación de las mujeres en tecnología y en ciencia era un desafío. Entonces, el IDRC, que es el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá, lanzó una convocatoria para que puedan presentarse investigaciones referidas al tema. En Bolivia es el observatorio con la investigación de 3 universidades, que está la UPSA con Maricruz Rivero, la Católica con Mariana y UTEPSA con Ernesto Vizcarra, que es nuestro jefe de investigación. Los 3 diseñaron un proyecto para el observatorio en el que participamos y está haciéndose a nivel nacional. ¿Cómo investigamos esto de la participación de la mujer de la ciencia? Pero además tiene que terminar el proyecto en una propuesta específica de cómo eliminar la barrera de que la mujer participe en la ciencia. Que esos son los desafíos que habíamos hablado antes, de la importancia de que las mujeres trabajen en la ciencia. Creo que eso es como que lo que les puedo hablar en visión general de lo que viene a ser el observatorio. Ahora, díganme si tienen más preguntas para que podamos dialogar. Perdón, Lorena, solamente aquí Sol Mejenes dice, ¿puedes comentar sobre el estudiantado que son de grupos indígenas y que cursan la universidad? ¿Cómo fueron sus proyectos? Que es una pregunta no te escuché bien. Sí, es una pregunta un poco atrasada, pero era para dejarla para el final. Dice, ¿puedes comentar sobre el estudiantado que son de grupos indígenas y que cursan la universidad? ¿Cómo fueron sus proyectos? Ok. Nosotros creo que en Santa Cruz hay universidades indígenas, pero no están en la ciudad. Nuestras están más en las provincias específicas. Creo que en Camiri tenemos una. No, la universidad indígena no está como parte del observatorio, aunque la hemos buscado para hacer proyectos específicos. Pero al ser unas universidades públicas y privadas, tenemos una diversidad única. Entonces, no ha habido como, este es un proyecto específico de la comunidad indígena. Te puedo comentar específicamente por mi universidad. Mi universidad tiene una amplia comunidad indígena. Es una universidad privada, pero tiene un sistema de beca para la comunidad indígena muy grande. Entonces, tengo, pero no los dividimos como ellos son de la comunidad indígena, no, es como que todos están juntos y no hay una división en relación a eso, no los trabajamos aparte. Creo que en algún momento yo tengo un proyecto que es de voluntarios, los becas son voluntarios o tienen que ser voluntarios, porque cada becario tiene una cantidad de horas de servicio que hacer a la universidad a cambio de su beca. Y la mayoría son de comunidades y de provincias. Ellos trabajan mucho en muchos proyectos conmigo y son los que más están en mi oficina porque al no estar con su familia o esto están mucho tiempo haciendo actividades prácticas. Pero nunca los hemos dividido como una comunidad específica. Entonces no hay una diferencia. Tal vez si tengo que pensar en algo específico es como hacemos talleres para personas que
que se llama aula solidaria, cuando tenemos un tema específico y los chicos dicen, yo no he hablado mucho de este tema, no conozco mucho este tema, no, y quiero un taller específico, les ponemos un día y hacen un taller específico sobre el tema, y alguna vez lo hemos hecho sobre género y lo han dado los mismos estudiantes que están, otros a veces lo he dado yo, a veces tienen otros, hacemos otros invitados, y ahí podemos como tener temas, pero no tengo un proyecto específico de indígenas, y si pienso en las otras universidades tampoco. No sé si respondí la pregunta, porque no hay un tema específico. Pienso que sí, no sé si la persona quiere comentar algo más. Aquí Analí Zona Olmeca dice, y aunque la matrícula estudiantil sigue siendo en su mayoría hombres, pero las mujeres, como ahí las llevamos, fomentando que las carreras imparten que no solo son para hombres, ¿no? Que las carreras sí pueden ser para hombres y mujeres, porque también está toda esa cuestión de que para quiénes son las carreras, ¿no? Desde ahí creo que hay que partir un poco la ruptura esta y siempre el estereotipo. Sol Mejenes antes había dicho, perdón, que dice, en este grupo somos un altísimo porcentaje de las mujeres, en el grupo, en este momento del taller. Dice, ¿por qué en el tecnológico? No, porque en el tecnológico quienes están al frente son en su mayoría mujeres, ¿no? De estas temáticas. Entonces dice que para el foro es un punto a favor, pero igual hay muchísimos, bueno, yo veo de bastantes hombres, la verdad. No sé si alguien quiere comentar algo más. Tenemos tiempo porque, Lorena, estuviste perfecta con, con los tiempos. Tu ponencia, la verdad, ha sido muy clara, muy nueva, original, porque por lo menos de parte mía no había escuchado todas estas iniciativas, sobre todo estas aclaraciones que cuando decís que no separan a las comunidades, me parece hasta no sé, muy, voy a decir progre, como decimos en mi país, pero me parece muy, muy buena esa situación, ¿no? Que al mismo tiempo ustedes tengan esa visualización, porque es siempre lo mismo de que somos iguales pero diferentes, ¿no? Esa sería como el punto final. No sé si alguien quiere comentar, quiere decir algo, quiere hacerle preguntas a Lorena. Creo que una cosa que es importante en el tema que decías es que si pienso en UTEPSA, nosotros tenemos horarios, bueno, como todos, ¿no? De 7 a 10 de la noche somos una universidad modular, eso quiere decir una materia cada módulo, cada mes, y de alguna manera los estudiantes de provincia toman la tarde por algún extraño motivo, ellos siempre toman la tarde. Algunos porque vienen de la provincia que está más lejos y bueno, a las 7 de la mañana se les complica, entonces prefieren tomar la tarde. La noche es gente que trabaja y el mediodía es gente que trabaja y estudia y que aprovecha el mediodía porque es como una materia, un mes, los horarios se ven. Que a las 7 de la mañana van los estudiantes que son más de clase media. Entonces, eso lo habíamos notado como hace tiempo, esta división que nunca la hizo la universidad, se hizo sola. Pero llega un momento, como a la mitad de la carrera, que ya no puedes escoger a qué hora vas, porque el docente, ese es docente de especialidad, y el docente tiene que dar la materia en tal horario, y ya no hay la división. Entonces, creo que eso es muy positivo, porque si yo mismo entro en cierto horario, porque ahí está más la gente de provincia, o ahí está más, y en algún momento comienza no, tienes que tomar en el otro horario y comienza, o te facilitan, o trabajas y te cambias de horario y nunca tienes el mismo compañero por este sistema. Entonces no hay una división de ellos son de indígenas, o este es un grupo indígena, o este es un grupo de provincia. Todos en el aula son iguales. Lista para ver si tienen alguna consulta, pregunta. Sí,
Si alguien quiere la palabra. Pues yo de nuevo. Em, Fíjate que ahorita escuchándote pensaba como un poco en las actividades, ¿no? Y pensaba como en las 3 palabras, que es esta parte de la prevención, atención y sanción, ¿no? Como en esos 3 grandes rubros que implican acciones, bueno, cada una implican acciones bien diferentes, ¿no? A mí en lo personal el tema de, por ejemplo, la de la atención de denuncias que aquí se llaman lo que anteriormente eran quejas, bueno, aquí se llaman denuncias, se llaman lo que eran las delaciones, ¿no? Pero eso implica una cantidad de tiempo importante, pero también ha sido como un espacio para conocer y para diagnosticar de alguna manera cómo nos encontramos, ¿no? Sí ha sido como un